Bueno, siguiendo con el tema de lesiones de tobillo, vamos a hablar sobre las lesiones osteocondrales de astrágalo, tratamiento artroscópico, cuándo y cómo realizarlo. Como vimos y como dijo el doctor antecesor, 65% de los esguinces terminan en un esguince crónico de tobillo. Estos pacientes presentan dolor crónico, generalmente al correr, al apoyar, derrame, bloqueo y limitación de la movilidad. Y la causa principal es el esguince, los trastornos hormonales como segunda, las enfermedades endócrinas autoinmunes, el uso de corticoides, el abuso de alcohol y también existen causas isquémicas, pero la principal causa es la inestabilidad crónica de tobillo. El tratamiento quirúrgico no es la primera opción. Cuando un paciente tiene una inestabilidad crónica, intentamos con ejercicios, con propiocepción, con fortalecimiento y con rehabilitación, y el tratamiento de las lesiones osteocondrales también requieren un tratamiento previo que puede ser con rehabilitación kinesiológica, con medicamentos antiinflamatorios, pero existen algunos pacientes que a pesar de esto no evolucionan y necesitan un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, tiene su fundamento y existen algunos trabajos como este que muestran que en pacientes con seguimiento largo de 2 años promedio, en 48 pacientes con lesiones osteocondrales de astrágalo, que eran confirmadas en una resonancia y a los cuales no se les realizó tratamiento quirúrgico, los pacientes evolucionaron sin dolor o poco dolorosos y que en la resonancia se veía muy poco progreso de la estadificación de la lesión osteocondral. Es decir, que las lesiones osteocondrales mínimamente sintomáticas no parecen progresar y no empeoran con el tiempo cuando se trataban de forma no quirúrgica. Es decir, que la primera opción en estos pacientes muchas veces el tratamiento no quirúrgico es aceptable. Previo a un tratamiento quirúrgico, también tenemos otras opciones, como son la viscosuplementación y las terapias biológicas. El plasma rico en plaqueta y el ácido hialurónico debe ser una opción en pacientes con lesiones mínimas osteocondrales pequeñas, y hay estudios que muestran que el plasma rico en plaquetas, y esa es mi experiencia también personal, tiene mejores resultados que el ácido hialurónico para las lesiones osteocondrales de astrágalo. Cuando ninguna de estas dos opciones, ni el tratamiento de rehabilitación, ni el plasma rico, ni el ácido hialurónico nos dio buenos resultados, nuestra última opción es el tratamiento quirúrgico. Y para decidir esto necesitamos determinar la morfología y la ubicación de la lesión en el astrágalo. También el tipo de paciente, el tipo de lesión, la alineación de las extremidades, la estabilidad articular, como veíamos antes, que es necesario muchas veces tratar al mismo tiempo, y qué tipo de tratamientos previos recibió. Para definir la morfología, el tipo de lesión, nos basamos en diferentes clasificaciones. Existe una clasificación radiológica de Bernard and Harty. Yo principalmente me baso mucho en la tomografía y la resonancia. En esta clasificación de Ferke y Scaglione en 4 grados, en el cual muestra que el grado 1 tiene un quiste subcondral con un cartílago suprayacente intacto, el grado 2A que tiene una lesión quística con una comunicación a la superficie, la grado 2B en la cual existe un quiste y un fragmento suprayacente, la grado 3 con un fragmento no desplazado y la grado 4 con un fragmento desplazado. La resonancia también la utilizamos para determinar la lesión, para ver edema óseo, para ver las lesiones de los ligamentos asociadas que muchas veces en el mismo acto quirúrgico del tratamiento artroscópico de la lesión osteocondral tenemos que realizar. Y también es importante para determinar el tipo de acceso, si hacer una artroscopía por vía anterior o por vía anterior, determinar la localización. Yo utilizo esta clasificación en 9 zonas de Raikin, en el cual hay una zona anterior, una zona media y una zona posterior, y una zona medial y una zona lateral. Algunos trabajos muestran que el 73% de las lesiones osteocondrales de astrágalo son mediales y son consecuencias por esguince a repetición en inversión. De estos
73%, 28% son posteromediales y un 31% centromediales. Cuando decidimos el tratamiento quirúrgico, después de clasificar la lesión, de ver el tamaño y de determinar la ubicación, podemos elegir diferentes técnicas, aquellas que reparan cartílago como son las microfracturas o las perforaciones retrógradas, las que regeneran cartílago como son el implante de condrocitos autólogo o las que reemplazan cartílagos como el autoinjerto osteocondral o el aloinjerto osteocondral. La primera línea de tratamiento para las lesiones osteocondrales de astrágalo son las microperforaciones. Estas pueden realizarse completamente por la vía artroscópica. Necesitamos un buen acceso para encararla en forma perpendicular. Usamos set de microfracturas o de nanofracturas. Realizamos estas microperforaciones luego de dejar un buen cruentado de la zona de la lesión y dejar un cartílago del borde estable. La profundidad tiene que ser aquella que nos permita ver la salida de células grasas, y este tipo de tratamiento de microfracturas, como ustedes saben, no generan cartílago hialino, sino que generan fibrocartílago, que es principalmente colágeno tipo 1, que es un tipo de cartílago que no tiene la misma resistencia y durabilidad que el cartílago hialino. Pero esta técnica es mínimamente invasiva, tiene un bajo costo, es técnicamente poco demandante y tiene bajo porcentaje de complicaciones. Cuando indicamos las microfracturas, en aquellos pacientes que tienen lesiones menores a 15 milímetros de diámetro, independientemente de la ubicación, los resultados demuestran tasas de fracasos más altas para aquellos pacientes que tienen lesiones osteocondrales mayores a 15 milímetros. Pero como decía, este tipo de fibrocartílago que se genera lo que permite ver buenos resultados a corto plazo, pero a largo plazo estos buenos resultados empiezan a decaer. Por eso, muchas veces, y es lo que yo estoy utilizando, en estos casos de pacientes a los cuales le realizo microfractura, realizo algún tratamiento coadyuvante con plasma rico en plaqueta o con ácido hialurónico para mejorar los resultados de las microperforaciones. Entonces, las microfracturas tienen buenos resultados clínicos e imagenológicos en lesiones de menos de 15 milímetros, pero existen predictores en los estudios de pobres resultados, como son lesiones mayores a este tamaño, aquellas lesiones con quiste que no tienen techo, que no son contenidas. También la presencia de osteofitos ya te muestra que puede tener malos resultados luego de la técnica de microperforaciones. Y también lo que es controvertido, la edad y el sobrepeso. En cuanto a esto, existen varios trabajos que muestran que no importa la edad y tampoco el peso, que los resultados pueden ser buenos con las microfracturas. Cuando la lesión se encuentra en una zona que no podemos tener un buen acceso a través de la artroscopía, se pueden realizar, como en estos casos, perforaciones transmaleolares, como es en el caso de las lesiones ubicadas en la zona medial. En estas técnicas tenemos que tener cuidado porque muchas veces el paciente continúa con alguna sintomatología producto de la lesión del cartílago de la tibia. Y para los casos de las lesiones con quiste, pero con cartílagos de la superficie intacto, lo recomendable no es ir por vía artroscópica, sino por perforaciones en forma retrógrada. Para eso utilizamos la asistencia artroscópica y radioscópica y guías semejantes a las que utilizamos para el ligamento cruzado anterior, que nos permite llegar en forma retrógrada hasta la zona del quiste, realizar perforaciones que nos va a llevar a una mejor vascularización del quiste y a un probable relleno de esta lesión. En cuanto a las técnicas que van a reparar el cartílago, tenemos aquellas como el OAT, el autoinjerto osteocondral, que la podemos realizar en forma totalmente artroscópica cuando tenemos un buen acceso, pero cuando son en una zona medial que no podemos porque el malleolo tibial nos impide llegar, a veces necesitamos, para hacer nuestro trasplante de cartílago, de cartílago y hueso que obtenemos generalmente de la rodilla ipsilateral, requerimos algún tipo de osteotomía del malleolo tibial que luego de realizada la implantación del taco osteocondral hacer una buena osteosíntesis.
El OAT tiene indicación sobre todo para aquellas lesiones mayores a 15 milímetros cuadrados, lesiones grado 4, lesiones con quiste subcondral amplio o lesiones que han fallado al debridamiento y las microperforaciones. Y también, como estas técnicas sí van a devolvernos el cartílago articular de superficie, es el adecuado para aquellos pacientes con alta demanda funcional, para los deportistas. Muchos artículos nos muestran que los resultados del autoinjerto osteocondral de astrágalo tienen muy buenos resultados, pero hay un dato importante que es la morbilidad del sitio dador. Muchos de estos pacientes se quejan posteriormente del dolor en la rodilla de la toma del injerto y muchos de estos, como les decía, muestran excelentes resultados, pero hay entre un 6 y un 10% de morbilidad del sitio donante. Otra técnica para reemplazar el cartílago es el aloinjerto, el tomado de cartílago de astrágalo fresco. Estas técnicas, que son para lesiones de mayor tamaño, generalmente las necesitamos realizar en forma abierta, realizando osteotomías y luego de tallar nuestro injerto tomado del astrágalo cadavérico, implantarlo, fijarlos con clavijas biodegradables o en algunos casos tornillos de Herbert y luego de ello realizar una buena osteosíntesis de la osteotomía. El aloinjerto osteocondral estaría indicado en aquellos pacientes con lesiones mayores de 15 milímetros y son similares a la del OATS. Los beneficios de esto es evitar la morbilidad en el sitio donante, pero también hay que tener en cuenta, aunque son poco frecuentes, que podemos tener algunos casos de enfermedades infecciosas, de transmisión de enfermedades infecciosas y que en algunos casos el injerto puede sufrir cierto grado de reabsorción. Entonces, el aloinjerto es un procedimiento de rescate después de un tratamiento conservador fallido o posterior a un procedimiento quirúrgico previo como microfracturas o OAT o implante de condrocitos y es su procedimiento primario en pacientes con grandes lesiones o quísticas. Tiene altas tasas de supervivencia del injerto como muestran muchos trabajos y satisfacción del paciente. Por último y para terminar, otra de las técnicas que tenemos para la regeneración del cartílago es el implante de condrocitos autólogos. Esta es una técnica que requiere de 2 tiempos, una primaria para tomar injerto de cartílago que puede ser del propio tobillo o también de la rodilla. Luego de un paso por 2 a 6 semanas de cultivo en laboratorio, realizamos una segunda cirugía que puede ser abierta o artroscópica y que necesitamos para fijar nuestro implante de condrocito un parche de colágeno o de fibrinógeno. Y bueno, trabajos que muestran muy buenos resultados con el implante de condrocitos autólogos, indicaciones, se ha reportado en varias series de casos y han sido consistentemente buenos, 90% de resultados satisfactorios, buenos resultados a corto y largo plazo, pero tiene como parte negativa que es una técnica costosa que en algunos lugares no la podemos realizar y que no está claro si el implante de condrocitos autólogos a largo plazo tiene mejores resultados que las microfracturas en lesiones pequeñas, aquellas de entre 10 y 15 milímetros de diámetro. Por último, y para terminar, cuando vamos a encarar una artroscopía de tobillo para una lesión osteocondral de astrágalo, es importante decidir previamente, dependiendo de la zona donde se encuentre nuestra lesión, si vamos a realizar una artroscopía anterior o una artroscopía posterior. Las lesiones osteocondrales ubicadas en el tercio anterior y medio tienen mejor accesibilidad por la artroscopía anterior y las que se encuentran en el tercio posterior tienen mejor abordaje por una artroscopía posterior de tobillo. También recordar que la distracción manual nos permite un mejor acceso tanto a la artroscopía anterior y posterior y que para la artroscopía anterior la flexión dorsal hasta 30 grados también nos permite un mejor acceso a la lesión. Muchas gracias.